a cerrar este bloque especial sobre deuda externa, escuchando al director del Banco de la Nación Argentina, a Claudio Lozano. Lo escuchamos y le pedimos que lo hagan con mucha atención, porque la claridad de conceptos pone luz sobre una situación que parece ser compleja para todos nosotros, pero que tal vez es un tanto más simple de lo que pensamos. Claro, en matemática 2 más 2 es 4, no hay demasiada vuelta. Aunque hay que ver bien cómo llegamos a ese resultado. Escuchemos entonces al titular del Banco de la Nación Argentina. Claudio, ¿en qué marco se circunscribe este principio de acuerdo con algunos de los principales fondos tenedores de deuda que logra la Argentina y cuál es el impacto para la economía nacional? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que el aspecto positivo que tiene el acuerdo es que, digamos, los vencimientos que la Argentina tenía en el corto plazo, básicamente en el periodo 2020-2025, se reducen de manera sumamente significativa, y por lo tanto le dan oxígeno al gobierno, tanto en materia de recursos públicos como en materia de dólares, para poder utilizar esos recursos públicos y esos dólares en función de la reactivación de la economía argentina. Eso como aspecto positivo. Segundo, para ser claros, en el periodo 2020-2024 el total de vencimientos que la Argentina tenía para los acreedores bajo legislación extranjera más los acreedores en dólares bajo legislación local, que tendrían el mismo tratamiento que se acaba de acordar, los vencimientos totalizaban unos 63.000 millones de dólares y ahora se reducen a 6.000 millones, que incluso son un poco menos porque una parte de los bonos de deuda en dólares bajo legislación local lo tiene el propio Estado en distintos organismos, concretamente en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Por lo tanto, la Argentina tendría solamente unos 5.000 millones de dólares a pagar en 4 años, poco más de 1.000 millones de dólares por año. En ese sentido, se bajaron sustantivamente los vencimientos. En segundo lugar, lo que hay que decir es que esto no implica pensar que el tema de la deuda se resolvió. Acá hay que tener en claro que este tipo de endeudamiento que tiene la Argentina, que es una deuda que nació y siguió bajo condiciones de fuerte ilegitimidad, con fuerte ilegalidad y demás, y que por lo tanto en ningún caso se tomó en cuenta a la hora de tomar la deuda la capacidad de repago que el país efectivamente tenía, la resultante concreta es que la deuda no se puede resolver, no tiene solución financiera, y consecuentemente todas estas negociaciones a partir de determinado momento, en este caso a partir del 2026 en adelante, comienza a plantear una situación en donde la Argentina tiene que estabilizar un flujo permanente de intereses prácticamente eterno y al mismo tiempo salir al mercado financiero internacional para tomar deuda con la que cancelar el capital que se le vence, o sea, tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Como esto, cada vez que uno sale al mercado mundial, lo hace a la tasa de interés que el mercado mundial le establece y no necesariamente es la mejor, eso siempre termina desfasando las cosas. Es decir, el país no maneja esa tasa de interés y por lo tanto acá lo que hay, y por eso festejan los acreedores, y esto hay que entenderlo, acá hay un país que se sigue comprometiendo a mantener permanentemente un pago de intereses y tomar permanentemente deuda para cancelar la deuda que tiene. Por ende, en este sentido la mochila no se ha resuelto, el problema lo seguimos teniendo y hay que pensar en cómo se termina con esta mochila de manera mucho más estructural y definitiva. Me parece que esa es la deuda pendiente de la democracia argentina, y ahí entran otras discusiones como algo que el gobierno no ha tomado, a pesar de que en su momento lo barajó, que es el tema de la investigación del endeudamiento en la Argentina. El tercer elemento a plantear es que aún señalando la positiva reducción de los vencimientos inmediatos que se han logrado, hay un tercer punto que es clave, que falta discutir con el acreedor más importante que tenemos para este periodo gubernamental, que es el Fondo
Fondo Monetario Internacional y la concentración de los 44.900 millones de dólares que le prestó a Mauricio Macri en convencimientos en este periodo de gobierno del Frente de Todos y del presidente Alberto Fernández. La discusión con el fondo es el tema central que pasamos a tener ahora, y acá no solo está en discusión el tema de postergar los pagos o no pagarle al fondo, sino que está en debate que el fondo no se inmiscuya en la política económica de la Argentina, que no condicione la política fiscal, que no obligue a un proceso de ajuste, que no condicione la política monetaria y que no imponga reformas en el terreno previsional o laboral. Este tipo de cuestiones es clave porque de lo contrario, si el fondo condiciona la política económica, esto va a ponerle problemas a la Argentina para aprovechar este oxígeno que implica no tener tantos vencimientos y utilizarlos en función de la reactivación económica del país. Lo que va a terminar pasando, si aceptamos las condiciones que normalmente el fondo impone, es indudablemente una reactivación mucho más desigual y mucho más lenta, y que no va a orientar adecuadamente a la Argentina en orden al cambio productivo que efectivamente nuestro país necesita. Por lo tanto, lo que hay que decir es, ¿se resolvió la deuda? No. ¿Los vencimientos de corto plazo están en una situación mucho más interesante? Sí. ¿Hemos resuelto todos los vencimientos de corto plazo? No. Falta la discusión central, que es el tema del fondo, y ahí lo que está en debate es mantener la independencia a la hora de decidir la política económica por parte del gobierno nacional. En este contexto, inmediatamente uno se pregunta cómo se hace para proteger el trabajo y cómo se hace para proteger también el salario, teniéndolo en cuenta no como un costo empresarial, sino como un factor dinamizador de la economía nacional. La situación, el panorama es complejo y el diagnóstico no es alentador en ese sentido. Mirá, vuelvo a decirlo, en este sentido, si nosotros lográramos que los vencimientos se quedaran en el nivel en el que están, tendríamos más recursos públicos y más dólares para encarar la estrategia de reactivación económica. Esa estrategia obliga a un Estado que tiene que poner en marcha políticas de ingresos que levanten el consumo de la población y consecuentemente mejoren el poder adquisitivo de buena parte de la comunidad. Esto mejoraría el consumo, permitiría utilizar la capacidad ociosa y debiera ser acompañado por el financiamiento del capital de trabajo de las empresas, sobre todo de aquellas de menor tamaño. Por lo tanto, lo que necesitamos es capacidad de tener autonomía a la hora de la decisión de la política fiscal, porque es el Estado el que tiene que levantar los ingresos de la comunidad. Y en segundo lugar, necesitamos política monetaria con autonomía para poder garantizar financiamiento del capital de trabajo. Para poder salir, Argentina necesita articular tres claves: más poder adquisitivo, uso de la capacidad ociosa y financiamiento del capital de trabajo. Esa es la salida mercado internista que la Argentina tiene puesta adelante a partir del momento que logremos zafar de la pandemia. En tanto estemos en la situación de pandemia, obviamente esto se complejiza, indudablemente hay más una estrategia de contención que de recuperación de la actividad, porque efectivamente si se mantienen restricciones a la circulación que limitan la posibilidad del desarrollo de diferentes actividades, obviamente la reactivación se hace mucho más compleja, y por lo tanto la prioridad en los contextos como el que estamos todavía y del cual no hemos salido tiene más que ver con garantizar políticas públicas que contengan la situación, garantizando que no se desmoronen los ingresos de la población y garantizando que no se caigan ni cierren definitivamente las unidades productivas. Sostener ambas cosas es clave para que en el momento en que se pueda salir efectivamente estemos en mejores condiciones. Pero la reactivación post pandemia tiene que tener un norte principal, que es el mercado interno. No hay salida razonable, rápida e igualitaria por vía de la salida exportadora. Salir por mercado interno implica poder adquisitivo, financiamiento del capital de trabajo y uso de la capacidad instalada que la Argentina efectivamente tiene, con un aparato productivo que está funcionando
al 40% o menos de su capacidad. Claudio, para finalizar y teniendo en cuenta lo que venís apreciando, ¿es posible que podamos pensar en un Estado inversor que pueda capitalizar la renta, que pueda generar el trabajo, articulando también con políticas sociales, en vez de un Estado que tenga un rol constante de subvencionar políticas económicas que no le rinden al país? Bueno, el Estado debiera abandonar los mecanismos de subsidio o de asistencia crediticia o de transferencias monumentales en términos de rentas extraordinarias que suelen percibir los actores principales del poder económico y cuyo resultado no es la puesta en marcha de procesos de inversión y de desarrollo. Acá se requieren marcos regulatorios sobre el comercio exterior, cambios sustantivos en la legislación en materia del sistema financiero. Hay que recordar que las regulaciones vigentes en materia de comercio exterior y de entidades financieras son las de la dictadura todavía. En el caso particular del comercio exterior no manejamos nosotros ni el transporte por ferrocarril, no tenemos fletes ni flota marítima, no manejamos los puertos privados, no tenemos Junta Nacional de Granos, consecuentemente en general lo que sale y lo que entra es algo que lo sabemos a declaración jurada de las empresas y por lo tanto la regulación pública es sumamente defectuosa. Replantear las condiciones de regulación para apropiar rentas extraordinarias, sobre todo de aquellos sectores vinculados a la explotación de recursos naturales, minería, petróleo, agronegocio y demás, para que esas rentas sean el financiamiento público que garantice inversiones en relación al desarrollo, es absolutamente imprescindible. Acá se necesita tener una orientación productiva distinta. Argentina tiene que empalmar la reactivación que mencionaba anteriormente con un cambio en la estrategia productiva que requiere poner como norte terminar con la desigualdad y la pobreza y repoblar el territorio en el marco de un conjunto de orientaciones que deben privilegiar el desarrollo de las economías regionales, la producción de bienes y servicios para garantizar la reproducción en condiciones de precio y calidad de la fuerza laboral, es decir, privilegiar alimentación, vivienda, salud, educación pública y demás. Debemos priorizar el cambio tecnológico y el ahorro de divisas. Estas son las claves de una orientación productiva distinta y para eso necesitamos financiamiento de largo plazo. El financiamiento de largo plazo debe apropiar rentas extraordinarias y necesitamos banca pública que sostenga la posibilidad de un proyecto de esta naturaleza. Claudio Lozano, gracias por charlar con nosotros y ayudarnos a pensar este contexto de la Argentina. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo grande. Bien, así cerramos este bloque especial sobre deuda externa con estos dos testimonios. En este caso, Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, y con anterioridad Héctor Giuliano, especialista en deuda externa. Quedan ustedes invitados a reflexionar en torno a ambos testimonios para dar cuenta de que la realidad a veces no puede ser absorbida por el optimismo.